Hermano querido, quiero que pienses por un momento en el plato más exquisito que has probado en tu vida. El banquete más caro, los ingredientes más frescos. Ahora, haz el esfuerzo de imaginar que nada de eso, absolutamente nada, existía hace 2000 años. Ni refrigeradores, ni estufas, ni azúcar refinada, ni arroz, ni tomates. La mitad de lo que comes hoy era una fantasía en el mundo bíblico. Sin embargo, en medio de esa tierra árida, aquellas personas no solo sobrevivían, sino que crearon una cultura culinaria tan profunda, tan llena de sabor y de significado sagrado, que la Biblia menciona el acto de comer cientos de veces para explicarnos el reino de los cielos. ¿A qué sabía realmente la comida que Jesucristo llevó a su boca? ¿Cómo se preparaba el pan que multiplicó o el vino que sirvió? Te aseguro que lo que estamos a punto de descubrir cambiará por completo y para siempre tu forma de leer las Escrituras. Ven, siéntate con nosotros. Hoy descubriremos los secretos de la mesa bíblica. Hermano querido, quiero que pienses por un momento en el plato más exquisito que has probado en tu vida. El banquete más caro, los ingredientes más frescos. Ahora, haz el inmenso esfuerzo de imaginar que nada de eso existía hace 2000 años. Ni refrigeradores que conservaran la frescura, ni estufas a gas, ni azúcar refinada, ni arroz, ni tomates, ni café. La mitad de lo que llevamos a nuestra boca hoy simplemente no existía en el mundo de los patriarcas y los apóstoles. Sin embargo, en medio de esa tierra árida y exigente, aquellas personas no solo sobrevivían, sino que crearon una cultura culinaria tan ingeniosa, tan llena de sabor y de un significado espiritual tan profundo, que la Biblia menciona alimentos específicos decenas de veces para revelarnos el corazón mismo de Dios. Vamos a comenzar por el alimento más básico, el más sagrado y el más presente en todas las Escrituras: el pan. Pero, amados hermanos, debemos borrar de nuestra mente el pan que conocemos hoy. Olvida por completo aquel pan de panadería moderno, blanco, esponjoso y de corteza perfecta. El pan de la época de nuestro Señor Jesucristo no tenía absolutamente nada que ver con eso. Era un alimento achatado, denso, oscuro, que se asemejaba mucho más a una tortilla gruesa que a cualquier cosa que comprarías en tu ciudad. Y había un detalle vital que marcaba el ritmo de la angustia diaria. Se tenía que hacer todos los días. Sin empaques, sin conservantes químicos de ninguna clase. El pan de ayer era un pan duro, casi intragable al amanecer. Por esta razón, el arduo proceso para sostener la vida comenzaba mucho antes de que el sol rasgara la oscuridad del desierto. Las mujeres de la casa, pues era un trabajo pesado y exclusivamente femenino, tomaban los granos secos de trigo o de cebada y los molían a mano en pesadas piedras circulares. La mujer giraba la piedra superior con todas sus fuerzas, vertiendo los granos por el agujero central sin descanso. El sonido áspero de la piedra de molino frotándose una contra la otra era la verdadera melodía de la supervivencia, un ruido tan común y vital en las aldeas que el profeta Jeremías utiliza el silencio de estas piedras como el mayor símbolo de desolación y muerte. Cuando el molino dejaba de girar, significaba que la vida misma se había detenido en Israel. Este trabajo diario era físicamente brutal y consumía horas preciosas solo para obtener una harina gruesa, irregular y llena de pequeños pedazos de la cáscara del grano. Esa harina pesada se mezclaba con un poco de agua, tal vez sal y aceite, y se amasaba a pura fuerza de brazos sobre una superficie lisa. Y el horno, hermano querido, no era el electrodoméstico de acero que hoy conocemos. Era un agujero excavado en la tierra llamado tabún, un cono de arcilla invertido que se calentaba por dentro quemando ramas secas o incluso estiércol de animal. La mujer pegaba la masa directamente en las paredes ardientes de aquel pozo, y en pocos minutos, el pan estaba listo, crujiente, ahumado, y con un sabor a tierra y fuego que ninguna tecnología moderna puede replicar. Pero aquí se esconde un detalle histórico que transforma por completo nuestra lectura bíblica. Existían dos tipos de pan que dividían a la sociedad en dos mundos irreconciliables: el trigo y la cebada. El trigo producía una harina clara para un pan suave, el alimento de los ricos, de los que tenían recursos y poder político. La cebada, por el contrario, era el grano de los marginados, una planta resistente a la sequía pero que resultaba en un pan oscuro, denso, y con un dejo amargo que nadie comería si pudiera pagar otra cosa. Por eso,
Cuando un soldado madianita sueña con un pan de cebada rodando y destruyendo una tienda en el libro de Jueces, el mensaje era aterradoramente claro. La cebada representaba a Gedeón, un hombre pobre e insignificante a los ojos del mundo, usado por Dios para aplastar a los poderosos. Y no es ninguna casualidad, notemos esto con profunda reverencia, que cuando Jesucristo alimenta a 5,000 personas en el Evangelio de Juan, el texto se detiene a especificar cuidadosamente que aquellos eran panes de cebada. Era comida de pobres, el alimento de los despreciados, saciando a una multitud de necesitados en la ladera de una montaña. Esto nos lleva a una pregunta directa a nuestra alma. ¿Comprendemos ahora el peso infinito de las palabras de Jesús cuando declaró frente a todos, «Yo soy el pan de vida»? Él no estaba usando una poesía hermosa para adornar un discurso religioso. Se estaba comparando con el alimento por el cual las mujeres sangraban sus manos en el molino, el único sustento que se comía sin falta y sin el cual literalmente el cuerpo colapsaba. El pan no era el acompañamiento del plato, el pan era la comida entera. Al decir que Él es el pan, Cristo nos confronta hoy diciéndonos a la cara que Él es aquello, sin lo cual nuestra alma no puede sobrevivir ni un solo día. Así de esencial es su presencia, tan vital e insustituible como ese pedazo de cebada caliente en las manos agrietadas de un campesino galileo. Si tu corazón arde al descubrir estas verdades históricas y deseas seguir desenterrando los profundos tesoros que transforman nuestra fe, únete a esta hermosa familia. Suscríbete al canal para no perderte la profundidad de nuestro próximo estudio. Ahora, hermano querido, si el pan de cebada amasado con dolor era el cuerpo de aquella dieta de supervivencia, el segundo pilar inamovible de la mesa bíblica era, sin duda, su sangre vibrante, el aceite de oliva. Hoy en día lo usamos casi sin pensar, como un simple aderezo en nuestras cocinas modernas. Pero en el mundo antiguo, el aceite de oliva era tan inmensamente valioso que servía como moneda de cambio entre naciones, como medicina curativa para las heridas abiertas en el desierto, como el único combustible para ahuyentar las tinieblas de la noche en las casas de barro, y como la ofrenda más fragante en el altar de Dios. Estaba en absolutamente todo. Hundías tu pan oscuro en él, freías tus escasos alimentos, untabas tu piel cuarteada por el sol implacable para no sangrar, y con él se ungía a los reyes y sacerdotes de Israel. Consideremos la profundidad del Salmo 23, amados hermanos, cuando el rey David clama con gozo, «Unges mi cabeza con aceite». Aquello no era una metáfora poética vacía para sonar elegante, era un gesto físico de la más sublime hospitalidad oriental. Ofrecer aceite perfumado al invitado que llegaba a tu tienda cubierto del polvo del camino era tan vital y honorífico como ofrecerle un vaso de agua fresca. Y la producción de este oro líquido es fascinante y al mismo tiempo profundamente dolorosa. En las laderas rocosas de Judea y Galilea crecían estos árboles de troncos retorcidos y nudosos que vivían, literalmente, siglos enteros. Es estremecedor pensar que nuestro Señor agonizó en oración y sudó gotas de sangre en un huerto llamado Getsemaní, una palabra que en el idioma original significa exactamente prensa de aceite. Él fue triturado allí por nuestros pecados. Imagina el denso aroma a fruto machacado que inundaba el aire en los meses de otoño durante la cosecha. Las aceitunas maduras eran llevadas a enormes prensas de piedra caliza. Allí, un molino circular gigante aplastaba los frutos sin piedad, movido por el esfuerzo de un asno o de hombres exhaustos. La pasta resultante se colocaba cuidadosamente en cestos de fibra apilados unos sobre otros, y luego una gigantesca viga de madera bajaba lentamente, aplastando todo con una presión descomunal. El primer hilo brillante que escurría, el aceite de la primera prensada sin presión excesiva, era el más puro, claro y costoso, reservado exclusivamente para la menorá del templo sagrado. Los prensados siguientes producían un líquido más turbio y ácido, destinado a las lámparas humeantes y a las ollas de los más pobres. Pero la mesa bíblica, hermano, no estaba completa sin el tercer elemento de esta trinidad alimentaria, el vino. Y antes de que el pensamiento moderno nos confunda o escandalice, debemos dejar algo sumamente claro en nuestro viaje histórico de hoy. El vino del que hablan las Escrituras no era un simple y dulce jugo de uva pasteurizado, era una bebida inevitablemente fermentada y con contenido alcohólico. En aquel sofocante calor del Medio Oriente, sin refrigeración posible,
El jugo de la vid comenzaba su proceso natural de fermentación en cuestión de horas, tras ser exprimido. Por eso el libro de Proverbios advierte con severidad que el vino es escarnecedor, precisamente porque tenía el poder real de embriagar, nublar el juicio y destruir la cordura de los hombres si se tomaba sin freno. Sin embargo, la realidad de su consumo diario era muy distinta a la de los banquetes paganos de excesos. El vino que el campesino o el carpintero de Nazaret bebía cada día en su mesa humilde estaba fuertemente diluido. Los judíos del primer siglo mezclaban una parte de este mosto fermentado con 2 o 3 partes de agua. ¿Por qué harían esto? No por un capricho culinario, sino por pura y estricta supervivencia. En un mundo donde los pozos y cisternas a menudo albergaban aguas estancadas, llenas de parásitos inmortales, el alcohol del vino funcionaba como el único purificador bacteriológico disponible. Cuando el apóstol Pablo le aconseja al joven Timoteo que no beba solo agua, sino que use un poco de vino por causa de su estómago, le está dando una receta médica urgente de la época, no un permiso para la embriaguez. El agua pura te podía matar, el vino diluido te mantenía vivo. El proceso de hacer este vino, amados, era el corazón palpitante de la alegría comunitaria. Visualiza a hombres y mujeres descalzos, con las túnicas remangadas, pisando los racimos maduros en lagares de piedra tallados en la misma roca viva de las colinas. El jugo dulce y rojo escurría por canales estrechos hacia cubas inferiores, mientras el eco de los cantos rítmicos y las risas resonaba por los valles al atardecer. Era un tiempo de tal gratitud y abundancia colectiva que el profeta Isaías describe el temible juicio divino exactamente como el fin de esos cantos jubilosos en los lagares. El silencio en la prensa de uvas era el sonido aterrador del abandono, del hambre y de la miseria cayendo sobre la nación. Finalmente, ese vino nuevo, aún burbujeante, liberando gases y vivo, era almacenado en odres de piel de cabra sellados con cera de abejas. Y aquí, notemos cómo la cruda cultura agraria ilumina magistralmente la teología de Cristo. Cuando Jesús enseñó que nadie echa vino nuevo en odres viejos, cada campesino galileo que lo escuchaba asintió con la cabeza, entendiendo el peso de la advertencia. Sabían perfectamente que la fermentación expandiría el recipiente. Un cuero viejo y reseco estallaría inevitablemente bajo esa presión, derramando el tesoro en la tierra. Esto nos lleva a una pregunta espiritual ineludible a nuestra propia conciencia. ¿Está nuestro corazón endurecido por la religiosidad como un odre viejo, incapaz de resistir y abrazar la poderosa y expansiva obra de Dios hoy? ¿O estamos dispuestos a dejarnos renovar para contener el vino nuevo de su gracia? Pero, hermano querido, si la base inquebrantable de la dieta bíblica era el pan, el aceite y el vino, debemos entender que la mesa no se detenía allí. Había una variedad sorprendente, pero para comprender lo que realmente se servía, necesitamos adentrarnos en algo que definía la vida judía, como a ninguna otra cultura antigua: las estrictas leyes de pureza alimentaria. En el mundo de nuestro Señor, la comida dejaba de ser simple nutrición para transformarse en profunda teología, servida en un plato. Cada bocado que pasaba por los labios de un israelita atravesaba primero un riguroso filtro divino, porque alimentarse era, ante todo, un acto de obediencia, una forma de rezar con el cuerpo y de recordar quiénes eran. Consideremos con reverencia las listas quirúrgicas de los libros de Levítico y Deuteronomio. Un judío del primer siglo no podía simplemente cazar cualquier animal o recoger cualquier fruto. Solo los animales con pezuña hendida que además rumiaban, como la dócil oveja o la vaca, eran permitidos en sus casas. El cerdo, consumido con total avidez por las legiones romanas que patrullaban sus polvorientas calles, era la abominación suprema, un símbolo vivo de la impureza pagana. Esta separación física en la mesa de la cena no era un capricho dietético antiguo. Era el inquebrantable muro de santidad que Dios edificó para que su pueblo escogido no se contaminara ni se mezclara con las naciones idólatras que los rodeaban. Ahora, acerquémonos en espíritu a la cocina de una familia común en Galilea al caer la tarde. Si cerraras los ojos en medio de aquella aldea, el aroma denso de cebollas refogadas en aceite puro, fuertemente mezclado con el perfume terroso del comino, el cilantro y la menta silvestre, te abrazaría por completo. Esa era la verdadera y fragante riqueza de los pobres. Las lentejas espesas y rojizas, idénticas a aquellas por las que Esaú vendió tontamente su primogenitura,
formaban la base proteica diaria junto con el garbanzo machacado, acompañados de ajos, puerros y pepinos crujientes. Estos humildes vegetales daban vida a una existencia agraria que de otro modo habría sido insoportablemente monótona y agotadora. Sin embargo, la realidad de los banquetes festivos nos lleva a una verdad que choca violentamente con nuestra cultura moderna acomodada. ¿Dónde estaba la carne en esta mesa cotidiana? Amados hermanos, la carne era un lujo extraordinario, un manjar casi inalcanzable. Hoy consumimos carne sin pensar, pero en los tiempos de Jesucristo, sacrificar un cordero sano en un día cualquiera significaba degollar tu propia cuenta de ahorros, destruir la fuente de tu leche, tu lana y tu sustento a largo plazo. La carne estaba celosamente reservada para las visitas muy ilustres y las grandes peregrinaciones. Imagina el abrumador impacto sensorial de la Pascua, cuando más de 250,000 corderos eran asados al fuego abierto, cubriendo el cielo de Jerusalén con una nube espesa de grasa quemada y hierbas amargas. Para los hombres de manos ásperas de la región norte, la proteína más accesible provenía directamente de las pesadas redes lanzadas al agua. No es ninguna coincidencia que el Rey de Gloria eligiera precisamente a pescadores curtidos por el viento, con innegable olor a mar y escamas en las manos, como sus primeros y más íntimos discípulos. La tilapia, asada lentamente sobre brasas ardientes a la orilla del lago, era el alimento reconfortante que mantenía a estos hombres de pie. Incluso ciudades enteras, como la antigua Magdala de donde provenía María Magdalena, sostenían su economía vital en la intensa industria del pescado salado, un lugar donde el fuerte olor a curación y humo impregnaba cada rincón de la ciudad. Y es precisamente en los rudimentarios métodos de conservación donde encontramos el elemento más poderoso y profético de la antigua mesa: la sal. Extraída en pesados y ásperos bloques de las orillas yermas del Mar Muerto, la sal era tan inmensamente valiosa que sostenía imperios y pagaba el salario de los soldados. Pero espiritualmente, el libro de Levítico es innegociable al ordenar que toda ofrenda llevada al altar debía contener este mineral, llamándolo la sal del pacto, porque la sal es lo único que impide la pudrición. Cuando Jesús miró a sus seguidores a los ojos y les dijo que ellos eran la sal de la tierra, les estaba entregando una responsabilidad de proporciones eternas, advirtiéndoles de un peligro real. En el Mar Muerto, la sal expuesta a los elementos podía perder químicamente su cloruro de sodio, dejando atrás un polvo blanco engañoso que aparentaba ser sal, pero que no tenía sabor alguno, y terminaba siendo pisoteado en los caminos. Esto nos hace una pregunta directa a la conciencia hoy. ¿Hemos perdido nuestro sabor celestial al amoldarnos a la corrupción de esta época? Si este estudio profundo de las Escrituras está siendo de bendición para tu vida, te invito con mucho cariño a que dejes tu me gusta en este video. Es un gesto muy pequeño, pero nos ayuda enormemente a que este mensaje de vida siga confrontando y restaurando a miles de corazones en todo el mundo. Pero, amados hermanos, si la comida diaria era una lucha constante y agotadora por la simple supervivencia, los días de fiesta nos revelan una dimensión completamente distinta del corazón humano. En el mundo bíblico, un banquete no era simplemente una reunión para saciar el hambre. Era una explosión de significado, de estatus político y de hospitalidad radical. La generosidad en la mesa era la medida exacta del honor de un hombre. Recordarás cómo el anciano patriarca Abraham corrió desesperado bajo el calor del día para ofrecer a sus 3 misteriosos visitantes más de 20 kilos de harina fina y un becerro entero. Ser mezquino con la comida era destruir tu propia reputación ante la comunidad, pues ofrecer el mejor alimento sin cálculos era el deber sagrado de quien abría las puertas de su tienda al forastero. Y esta hospitalidad exigía un protocolo estricto y profundamente amoroso, que tristemente, hoy hemos olvidado en nuestra prisa moderna. Cuando un invitado cruzaba el umbral, un sirviente debía lavar el polvo de sus pies cansados, y el anfitrión derramaba aceite perfumado sobre su cabeza como señal de honra. Consideremos el doloroso momento en que Jesús reprende al fariseo Simón en su propia casa, al decirle: «Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, no me ungiste la cabeza con aceite». Cristo estaba exponiendo una humillación calculada y cruel. Simón lo había invitado a su mesa para juzgarlo con altivez, no para recibirlo como a un hermano, fallando en el mandamiento más básico del amor. La mesa, hermano querido, siempre revelaba las verdaderas intenciones del corazón. Para entender realmente lo que sucedía en estas cenas íntimas,
Te ruego que borres de tu mente la famosa pintura de la Última Cena de Leonardo da Vinci, con hombres sentados formalmente en sillas detrás de una mesa alta de estilo europeo. La realidad histórica era radicalmente diferente y mucho más cercana. En el primer siglo, los judíos de Galilea y Judea habían adoptado la costumbre grecorromana del triclinio. No se sentaban, se reclinaban sobre cojines o esteras en el suelo, apoyando el peso de su cuerpo sobre el codo izquierdo y dejando la mano derecha completamente libre para tomar los alimentos de una mesa baja, dispuesta generalmente en forma de U. Esta postura física, que hoy nos parecería extraña, dictaba absolutamente todo el estatus social y la tensión de la velada. El lugar más honorable era a la derecha del anfitrión, y el segundo de mayor prestigio a su izquierda. Las personas se empujaban sutilmente y conspiraban por ocupar esas posiciones de poder visible. Por eso, cuando Jesús aconseja en el Evangelio de Lucas no buscar los primeros asientos en las bodas, no estaba lanzando una metáfora filosófica al aire. Estaba corrigiendo una guerra de egos real, palpable y constante que él presenciaba cada semana. El Señor estaba usando la disposición misma de los cojines para enseñar al espíritu humano que, en el reino de los cielos, la verdadera grandeza se encuentra únicamente en la humillación voluntaria. Es precisamente esta cultura de reclinarse la que ilumina de pronto uno de los versículos más tiernos y mal comprendidos de todo el Nuevo Testamento. Cuando el Evangelio de Juan nos dice que el discípulo amado estaba recostado al lado de Jesús, la postura del triclinio significa que Juan estaba literalmente descansando con su espalda sobre el pecho mismo del Maestro. Era una posición de intimidad extrema, reservada únicamente para el amigo más leal y cercano. Y a esta cercanía física se sumaba un detalle culinario fascinante. En el mundo antiguo no existían los platos individuales. Toda la comida, los guisos ardientes, las pastas de garbanzo y las carnes, se servía en grandes fuentes comunes colocadas en el centro, y todos introducían sus manos allí al mismo tiempo, usando gruesos trozos de pan a modo de cuchara. Sumergir el pan en el mismo plato con otra persona no era un simple acto de alimentación compartida por falta de vajilla, era el pacto de paz y confianza más sagrado que existía en el Medio Oriente. Comer de la misma fuente significaba, tú y yo somos uno, mi vida es tu vida, y declaro que no hay traición entre nosotros. Sabiendo esto a la luz de la historia, la escena en el aposento alto se vuelve desgarradora. Cuando Cristo dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, está describiendo el nivel más bajo, oscuro y visceral de la traición humana. Judas Iscariote no solo vendió a su maestro por unas cuantas monedas. Él profanó el pacto inquebrantable de la mesa, usando el acto mismo de la comunión fraterna para encubrir el veneno de su traición. Y esto, amados, nos lleva al mayor escándalo del ministerio terrenal de nuestro Salvador. ¿Con quién decidía él compartir ese pacto del plato? Los líderes religiosos tenían reglas asfixiantes, pues sentarse a la mesa con un pecador, un cobrador de impuestos o un marginado era contaminarse ceremonialmente y destruir la propia reputación. Sin embargo, Jesús cruzó esa línea tantas veces que lo insultaron llamándolo amigo de publicanos. Cuando él entró en la casa de Zaqueo, no le predicó un sermón de condena desde la puerta, simplemente se sentó a comer con él de la misma fuente. Ese solo acto le gritó al alma rota de Zaqueo: eres aceptado, eres perdonado, perteneces a Dios. Esto nos confronta hoy de manera profunda. La mesa de Cristo precedió al arrepentimiento, demostrando que su gracia inmerecida siempre alcanza primero a los que el mundo ya había desechado. Llegados a este punto de intimidad y tensión teológica, hermanos amados, necesitamos adentrarnos en una comida en particular, una mesa que dividió nuestra historia, la cena más representada, debatida y sagrada de la civilidad occidental. Es imposible hablar del simbolismo del plato sin acercarnos al aposento alto. Sin embargo, para entender verdaderamente la magnitud espiritual de esa velada en Jerusalén, primero debemos comprender qué era el Seder de Pesaj, la comida solemne de la Pascua judía. La última cena no fue un banquete alegre al azar, o una comida regular de despedida. Fue un Seder, una comida radicalmente ritualizada y celosamente coreografiada que cargaba en su interior la memoria viva de la redención de una nación entera. En el transcurso de este Seder, cada alimento colocado en la mesa poseía un propósito divino. Cada sabor contaba una parte crucial de la epopeya del Éxodo.
El cordero pascual asado al fuego recordaba la sangre en los dinteles de Egipto. Las hierbas amargas hablaban de la crudeza y el dolor de la esclavitud física, y se sumergían en una pasta agridulce llamada aroset, parecida en su aspecto a la arcilla que los esclavos usaban para amasar los ladrillos del faraón. Y sobre todo, estaba el pan ácimo, la matzá, aquel pan plano horneado con inmensa prisa antes de que tuviera tiempo de fermentar. Fue exactamente en ese contexto espeso y lleno de memoria en el que Jesús revolucionó todo. La liturgia dictaba un momento sublime, en el que el padre de familia debía tomar aquel pan sin levadura, partirlo por la mitad, y luego esconder esa pieza fraccionada, conocida luego como aficomán, para que los niños la buscaran al final de la cena. El pedazo escondido y partido era el elemento final del postre. Precisamente en ese instante de reverencia profunda, Cristo toma ese mismo pan, hace el gesto que los hombres de Galilea y Judea conocían desde su niñez, lo parte ante sus ojos, y pronuncia palabras que sacuden hasta las paredes del recinto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. No estaba inventando un rito mágico. Estaba apropiándose del símbolo más antiguo de liberación para revelarles el inminente sacrificio que ocurriría al día siguiente en la cruz. Y este simbolismo sobrecogedor, hermano querido, continuaba mientras la noche avanzaba. A lo largo del banquete judío se servían solemnemente 4 copas de vino mezclado, correspondiendo directamente a las 4 promesas que Dios le hizo a su pueblo oprimido en el libro del Éxodo. Los sacaré, los libraré, los redimiré, y los tomaré para mí como pueblo. Es aquí donde la precisión teológica nos deja sin aliento. Fue después de la cena, al momento de erigir la tercera copa, precisamente la copa que correspondía a la promesa, los redimiré, cuando Jesús declaró que ese cáliz representaba el nuevo pacto sellado definitivamente en su propia sangre. Él no levantó cualquier vaso al azar. Eligió con precisión la copa de la redención. Pero hay un detalle conmovedor que muchas veces pasa desapercibido para nosotros. El Evangelio de Mateo registra cuidadosamente que Jesús, después de la tercera copa, hizo una solemne declaración y promesa. Desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Al hacer esto, Cristo interrumpió la liturgia. Rechazó beber la cuarta y última copa, aquella destinada a la promesa de llevarlos consigo como un pueblo. El ceder quedó teológicamente incompleto en el aposento alto, esperando ser finalizado no en esta tierra de sufrimiento, sino en la eternidad del cielo, en las grandiosas bodas del Cordero, descritas por el profeta Isaías. Cada detalle que nos enseña la mesa nos confronta hoy. La escritura comienza con un hombre y una mujer comiendo rebelión en un jardín, condenando al mundo, y termina en el libro de Apocalipsis con el más glorioso de los banquetes redentores. A través de este análisis profundo, podemos percibir que nuestro amado Dios no solo nos salva del pecado, sino que además, a través de su Hijo, escoge una humilde mesa de madera para revelarse a nuestras almas, recordándonos que lo sagrado no habita en la altivez de un trono, sino en la fragilidad de lo que compartimos, partimos y comemos cada día. Si todo este trasfondo histórico está transformando hoy la forma en la que te acercas a las Escrituras, y deseas apoyar nuestro ministerio para desenterrar más tesoros de la palabra, únete a esta hermosa familia, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos a cerrar este viaje en nuestra última reflexión. Okay, so now, the last section, part 6. Focus. The brutal work of the women. The meaning of fasting. The contrast with modern isolation. And the obligatory classic sign-off. Pero si la mesa bíblica era este asombroso lugar de encuentro sagrado, amados hermanos, necesitamos también detenernos a honrar la realidad oculta tras bambalinas. La cocina. A menudo romantizamos el mundo antiguo, olvidando la carga aplastante que soportaban las mujeres en aquel tiempo. Ellas eran el motor silencioso de la supervivencia. Levantar pesados cántaros de agua, recolectar leña o estiércol bajo el sol, moler el grano cada madrugada con las articulaciones destrozadas y amasar junto a un horno ardiente era una obligación ineludible. Por eso la ley de Moisés prohibía estrictamente confiscar la piedra de molino de un deudor, pues hacerlo no era simplemente cobrar una deuda económica. Era sentenciar a esa familia a morir de hambre, arrebatando a la mujer su única herramienta de vida. Es exactamente en contraste con toda esta monumental e incesante labor
por mantener el cuerpo vivo donde el ayuno cobra un peso teológico deslumbrante. En el mundo bíblico, no comer no era una técnica de purificación física o un hábito pasajero, era una renuncia deliberada y peligrosa. Para hombres y mujeres acostumbrados a que la siguiente comida no estuviera nunca garantizada, dejar de alimentarse voluntariamente era un grito agónico y valiente de total dependencia al Creador. Era declarar que la vida y el sustento venían únicamente de Dios, y no del frágil trabajo de sus propias manos. No era una simple abstinencia. Era un acto de guerra espiritual profunda, un sacrificio que hoy, con nuestras despensas repletas y nuestra comida al instante, apenas logramos dimensionar en su justa medida. Y esta antigua realidad de la mesa compartida golpea fuertemente nuestro presente egoísta y apresurado. ¿No es desgarrador considerar el inmenso abismo que nos separa de la cena bíblica? Hoy, millones de personas consumen sus alimentos en total aislamiento, devorando en minutos, frente al brillo frío de una pantalla, aquello por lo que en otros tiempos se ofrecían profundas bendiciones y cantos a Dios. Tenemos mucha más abundancia, opciones y salud que cualquier generación en la historia de la humanidad, pero parecemos tener menos paciencia para estar presentes en el mismo plato, y muchas menos palabras para agradecer el sudor anónimo que trajo ese alimento hasta nosotros. La mesa ya no es el lugar donde partimos nuestro corazón con el hermano. Se ha convertido tristemente en un simple mostrador donde saciamos el instinto apresurado de la carne. Cristo eligió los elementos más humildes y cotidianos, un simple pan amasado y vino fermentado, no solo para salvar nuestro espíritu en el momento cumbre de la historia, sino para recordarnos para siempre que el milagro divino también habita en lo ordinario y simple de nuestros días compartidos. Nos invita a regresar a la mesa como a un altar verdadero, un espacio sagrado donde al partir un humilde pedazo de pan, somos capaces de mirarnos a los ojos y renovar el misterio de amar profundamente a nuestro prójimo. Gracias, hermanos amados, por habernos acompañado hasta el final de este estudio bíblico. Deseo que haya sido de mucha bendición. Les invito a apoyarnos dando me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis y les permitirá estar atentos a los contenidos que estaremos compartiendo. Escríbelo en los comentarios. Estaremos encantados de leerte. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.